selva de bambú, inspirada en testimonios recopilados de veteranos de la guerra de Vietnam. Después de mi entrenamiento, me enviaron a Vietnam. Yo no sabía apenas nada de ese lugar, solo que era una tierra húmeda, con una vegetación tan espesa que uno casi podía ahogarse en su follaje, y que la guerra llevaba su propio ritmo allí, más implacable y confuso que en cualquier ejercicio que hubiéramos practicado en los cuarteles. El viaje fue largo, y durante la travesía mis compañeros de tropa y yo hacíamos bromas para contrarrestar la tensión. Sin embargo, las risas se apagaban cada vez que recordábamos el motivo real de nuestra partida. Íbamos a una zona hostil, a participar en una contienda que no parecía tener fin. Mi primera impresión al llegar fue la del calor sofocante y el hedor a pantano. El paisaje exuberante, casi de un verde cegador, se mezclaba con un silencio plagado de sonidos diminutos. Insectos a diestra y siniestra, pájaros que chillaban sin que uno pudiera verlos, y cada tanto, ráfagas de fusiles perdidas en la lejanía. Pronto empecé a formar parte de un escuadrón de reconocimiento, un grupo entrenado para adentrarse en territorio poco explorado, cartografiarlo, establecer posibles rutas de ataque o extracción, y regresar con la información vital para el resto de nuestras tropas. El miedo, siempre latente, se encajaba en mis costillas. Sentía que la selva respiraba conmigo, que me vigilaba a cada paso, y que debajo de las hojas y el lodo, había ojos que nos observaban. Lo que me llevó a redactar esta historia ocurrió tras varias misiones, en las que me curtí de barro, sudor y nervios. Aquel día, nuestro escuadrón había recibido la orden de internarse todavía más allá de las coordenadas habituales. Se rumoraba que había cuevas o túneles, utilizados como escondites por las fuerzas enemigas. Nuestro objetivo consistía en verificar si tales rumores eran ciertos, y, de serlo, volver con pruebas para organizar una incursión mayor. En aquel entonces, ya sentía menos ansiedad. Uno se acostumbra de forma macabra a la idea de que cada paso en la selva puede ser el último, y se aferra al humor negro, y a la esperanza de salir vivo. Fuimos avanzando en fila, evitando las sendas más obvias, revisando con cautela cada cruce, cada árbol caído, cada roca anómala que pudiera ocultar trampas. El sol parecía más feroz que de costumbre. El sudor me resbalaba por el cuello, y me entraba en los ojos, obligándome a parpadear constantemente. Uno de mis compañeros, con quien solía intercambiar anécdotas de la infancia en la vigilia nocturna, soltó de pronto un silbido corto, la señal convenida para alerta. Nos detuvimos, con el corazón acelerado, y enfocamos la atención hacia un pequeño claro cubierto por la vegetación. No era un claro natural. Las ramas estaban cortadas con algún machete, y el suelo presentaba huellas de pisadas recientes. Avanzamos con sigilo hasta que tropezamos, casi de frente, con una especie de trampilla semioculta por hojas secas y arbustos. Un tenue olor nauseabundo salía de allí, como si algo llevase un buen tiempo descomponiéndose en su interior. El líder de nuestro escuadrón intercambió miradas con todos, y entendimos sin palabras que el siguiente paso era descender. La trampilla tenía unas escaleras rústicas, de madera y bambú, que crujían al pisarlas. Cada peldaño bajaba a un corredor oscuro, cuyo aire se percibía estancado y gélido, en comparación con el exterior abrasador. Encendimos linternas. Nuestros pasos resonaban con un eco extraño, que a veces parecía un susurro, como si hubiese voces escondidas en las paredes. Avanzamos lo que calculo sería un largo tramo, siempre listos para disparar al menor signo de peligro. Pero el lugar estaba sumido en un silencio sepulcral. Tras una curva en el corredor, la oscuridad se abrió de improviso a un espacio más amplio, en el que mi linterna barrió algo que me revolvió las entrañas. Filas y filas de ataúdes de bambú, colocados de manera ordenada, casi como si alguien los hubiera acomodado con devoción. La imagen era macabra. Los ataúdes, algo rudimentarios, tenían inscripciones en un idioma que reconocimos como francés por algunas palabras. Recordé vagamente que, décadas atrás, tropas francesas habían combatido en esta misma región durante otra guerra. Aquello significaba que estábamos ante cadáveres antiguos, quizá trasladados conservados en este sitio. Sin embargo, el hedor y la humedad que lo impregnaban todo, hacían evidente que ni esos féretros ni sus contenidos se encontraban en buen estado. Uno de mis compañeros, con cara de pavor, se acercó a uno de los ataúdes y alumbró con su linterna. La tapa estaba algo suelta, y en el espacio que dejó, se apreciaba la forma de un cuerpo momificado, vestido con restos de un uniforme destrozado. Lo sorprendente fue encontrar no un par de ataúdes, sino una cantidad numerosa, acomodados con extraña simetría,
como si fueran tropas en formación. Sus cubiertas de bambú tenían grabados a punta de cuchillo, nombres que no alcanzábamos a leer por el moho y las manchas. En medio de todo, la atmósfera se sentía densa, casi irreal, como si ese corredor subterráneo fuera de otro mundo, y no perteneciera al reino de los vivos. Por un instante, a pesar de estar rodeado de compañeros, me sentí solo, vulnerable. Noté que nos movíamos con pasos calculados, casi sin atrevernos a respirar. El horror que nos producía ese descubrimiento era innegable. Reunidos en torno a los ataúdes, intercambiamos susurros tensos. ¿Qué demonios es esto?, preguntó uno. ¿Qué hacen estos franceses aquí?, dijo otro, con la voz cargada de desasosiego. Nadie tenía respuestas claras. Nuestro líder consideró apropiado tomar un par de fotografías con la cámara de campaña que llevábamos, y dejar constancia de la posición en un mapa rudimentario. No queríamos quedarnos ni un segundo más. Era evidente que ahí no había fuerzas enemigas escondidas. Sin embargo, la mera presencia de esos cuerpos olvidados en aquel rincón subterráneo provocaba una sensación de que estábamos violando un lugar ajeno, una tumba colectiva que no debía ser perturbada. Subimos con cuidado y sellamos la trampilla como la habíamos encontrado. Afuera, la selva parecía más callada que nunca. El cielo empezaba a oscurecer y sabíamos que debíamos buscar un sitio para acampar. No podíamos regresar a la base antes de que cayera la noche, pues nos encontrábamos demasiado adentrados en territorio hostil, y caminar en la oscuridad sería un suicidio. Levantamos el campamento en una arboleda cercana, lo suficiente lejos de la trampilla, para sentir que no estábamos literalmente encima de esos féretros macabros, pero sin apartarnos mucho del lugar, ya que era nuestra referencia geográfica para el reporte. Al armar las tiendas, mis manos temblaban con un ligero escalofrío. Mis compañeros, por su semblante y su silencio, estaban igual de inquietos. Con la noche sobre nosotros, nos rotamos en turnos de vigilancia. Aún así, el ánimo en el escuadrón no se relajó. Normalmente, en un campamento, solíamos cuchichear, fumar si podíamos permitirnos el humo que nos delatara, y hasta contar chistes de mal gusto para disipar la tensión. Pero esa noche, todos parecíamos sumidos en un mutismo extraño. Sentía que el zumbido de los mosquitos era más intenso, que el olor a tierra y humedad me recordaba el hedor de aquel sótano. Me acosté en mi saco de dormir, cerrando los ojos con la esperanza de que el cansancio me venciera pronto, pero una parte de mí estaba en guardia. El silencio solo se rompía con el canto de los grillos, o el ruido del viento entre las ramas. Debí quedarme dormido en algún momento, porque comencé a soñar. Fue un sueño extraño. Me veía en el corredor subterráneo, rodeado de ataúdes de bambú. Pero en lugar de silencio, oía pasos y susurros. Parecía que algo se arrastraba entre los féretros. Cuando dirigía el haz de mi linterna a un punto, solo alcanzaba a ver sombras. De repente, uno de los ataúdes se abrió, revelando el rostro demacrado de un soldado con facciones europeas, con las cuencas de los ojos hundidas y la piel apergaminada. No me habló con palabras, sino con un murmullo seco, como el sonido de huesos rozándose. Sin embargo, entendía perfectamente lo que pedía. «Sácanos de aquí. Llévanos a pelear». Me invadió el terror, y al mismo tiempo, una ola de compasión y pánico incontrolables. Desperté con el corazón latiéndome en la garganta. El primer atisbo de alba comenzaba a desdibujar la oscuridad en el horizonte. Noté algo raro. Los ronquidos habituales de mis compañeros no se escuchaban. Salí de mi tienda y encontré al resto del escuadrón haciendo lo mismo, con rostros pálidos, ojeras marcadas y miradas perturbadas. Uno me miró con expresión atónita, y confesó que había soñado con soldados franceses pidiéndole ayuda para librar otra batalla. A mí también me pasó, se sumó otro, rascándose la cabeza con nerviosismo. Pronto comprobamos que, de un modo u otro, todos habían tenido sueños similares, o exactamente la misma pesadilla. ¿Qué significa todo esto?, preguntó uno de los más veteranos, visiblemente asustado. ¿Es alguna maldición? Nadie respondió, porque en ese preciso instante, nos percatamos de otro fenómeno espeluznante. Junto a cada tienda de campaña, clavado verticalmente en la tierra, se hallaba un fusil, nuestros fusiles. Estaban dispuestos como si se tratara de un cementerio improvisado, convertidos en cruces silenciosas. No había huellas alrededor, ni señales de que alguien hubiese irrumpido en la noche para robar, o hacernos una broma siniestra. Pero allí estaban, nuestros rifles de asalto clavados en la tierra húmeda, apuntando sus cañones hacia el cielo, como si honraran una memoria desconocida. La impresión nos paralizó.
El soldado encargado de la guardia de turno juró que no había escuchado ni visto nada. Se sentía culpable. Pensó que quizás se había quedado dormido, aunque sostenía que lo último que recordaba antes de perder la conciencia eran pasos a su alrededor y murmullos que creía parte de su imaginación. A medida que el sol terminaba de salir, la situación no se hacía menos extraña. Al contrario, la claridad del amanecer ponía en evidencia el silencio funesto que se cernía sobre nosotros. Nadie tenía una explicación lógica para los rifles clavados, ni para los sueños colectivos. Sentíamos que algo más grande que nosotros estaba en juego, algo que desafiaba la cordura. Decidimos levantar el campamento y regresar a la base, cargando con aquel extraño descubrimiento y con un presentimiento de que habíamos profanado un espacio que no debimos tocar. El camino de vuelta se nos hizo eterno. Por más que nos esforzamos en mantener la formación y la vigilancia, la tensión nos tenía a todos al borde. Imaginábamos que en cualquier momento saldrían figuras espectrales de la espesura, o que oiríamos pasos detrás de nosotros. En el trayecto, algunos creímos oír voces en francés susurrando en el aire, pero la razón nos decía que era el viento o un pájaro de canto inusual. Cuando por fin avistamos nuestra base improvisada, nos sentimos un poco aliviados. Sin embargo, esa tranquilidad se rompió en cuanto el líder de nuestro escuadrón explicó la situación a los superiores. En un principio, nos tacharon de supersticiosos o confundidos por el agotamiento. Se limitaron a revisar las fotos que habíamos tomado en el sótano y a señalar que, según registros históricos, un contingente francés desapareció en esa zona durante la época colonial, y que se rumoreaba que nunca habían sido recuperados sus restos. Nuestro reporte, aún así, despertó cierta curiosidad. Se organizó una reunión con algunos oficiales, y se determinó que un contingente más amplio exploraría la zona. Nosotros fuimos apartados de la misión, quizá por temor a que nuestras experiencias nos volvieran inestables. En las noches posteriores, los sueños no me abandonaron. Regresaba a los pasillos sombríos de aquel subterráneo, y ahí estaban de nuevo esos soldados franceses en descomposición, mirándome con rostros imposibles, como si suplicaran que los condujera a una revancha interrumpida. Me despertaba sudando, con el corazón a punto de estallar, y sentía que la oscuridad de la tienda se estrechaba a mi alrededor. Hablé con otros compañeros y comprobé que no era el único. Ese terror compartido nos unía más que cualquier otro lazo militar. Intentamos enterrar las imágenes con distracciones o con tragos cuando el permiso lo permitía, pero los sueños persistían. Pasadas varias jornadas, cuando el equipo de exploración regresó a la base, su informe oficial declaró que la zona no presentaba amenazas activas, que la tumba colectiva con ataúdes de bambú era un lugar de reposo de antiguos soldados galos, y que aquello no tenía relevancia para la guerra presente. Se prometió un reporte a las autoridades competentes, quizá para exhumar los restos y repatriarlos, aunque todos sabíamos lo compleja que era la situación, y lo fácil que resultaba que todo quedara abandonado en la burocracia militar. Sin embargo, notamos que parte del grupo que regresó traía las mismas caras desencajadas, y aunque ninguno lo confesó abiertamente, sabíamos que habían visto y sentido algo parecido a lo nuestro. Desde entonces, lo que se contaba en secreto, en susurros que no deseábamos que llegaran a oídos de oficiales de alto rango, era que algunos soldados que habían participado en la segunda exploración, también estaban experimentando sueños en los que aparecían hombres con uniformes antiguos, hombres cuya piel se había fundido con los vendajes rotos, y cuyo aliento parecía surcado de rencor. No supe si era cierto, o si mi propia mente me llevaba a exagerar las anécdotas. Lo único claro era que la atmósfera alrededor de aquella zona de la selva se volvió ominosa para todos. Nadie quería volver a pisar esa región, aunque las órdenes eran las órdenes, y a veces no había más opción que atravesar caminos que pasaban cerca. Recuerdo una madrugada en la que me encontraba de guardia en un puesto avanzado de la base. El clima estaba relativamente fresco, con un viento suave que hacía crujir las lonas. De pronto, escuché pasos. Me puse en alerta, apuntando con el arma a la penumbra. Mi linterna captó, a la distancia, una figura que no se correspondía con la de ningún soldado compañero. Parecía más bien un hombre muy delgado, con ropas raídas, como sombras colgando de su cuerpo. Imposible que fuera real. Sin embargo, lo veía. Me quedé congelado. El ente, o lo que fuera, alzó una mano huesuda y señaló hacia la selva. Una voz en mi cabeza, o tal vez un susurro real, dijo: «Libéranos». Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció, diluyéndose en la negrura. Mis manos temblaron tanto que casi solté el fusil. Al día siguiente,
Conté lo sucedido a un compañero cercano. Esperaba alguna mofa, pero en vez de eso, noté que se puso pálido. Me confesó que durante su guardia, en otra ocasión, también había visto una figura arrastrándose entre los árboles, casi como si estuviera muy herida, gimiendo en un idioma que no entendía. Lo que más me perturbó de su relato es que mencionó que la figura tenía un casco viejo, de estilo europeo, de épocas anteriores. Aquello me sacudió. Estábamos todos perdiendo la razón. ¿O había algo real, un suceso inexplicable, que nos llamaba desde la muerte? El miedo comenzó a calar en los campamentos. Los mandos superiores intentaban imponer disciplina y silencio, temerosos de que las historias sobrenaturales socavaran la moral. Se comentaba que, en el pasado, no solo los franceses habían encontrado muerte en esa selva, sino también antiguos guerreros locales, tribus enteras que habían luchado contra invasores de otros continentes. Un lugar manchado por demasiada sangre, a lo largo de las décadas, o incluso siglos, un rincón de odio y pena atrapado en la espesura. Así lo describía un viejo sargento, que aseguraba haber prestado servicio durante un conflicto anterior, y hablaba de leyendas locales que mencionaban espíritus de la selva, que no encontraban reposo. Mi realidad diaria ya no se limitaba a enfrentar la posibilidad de emboscadas y trampas humanas, sino a luchar contra mi propia mente, y contra esas presencias que, al caer la noche, susurraban en mi cabeza. Me costaba distinguir si se trataba de secuelas psicológicas de la guerra, o de algo mucho más oscuro, escapado de nuestra comprensión. Aún así, cumplíamos las órdenes, salíamos de patrulla, montábamos guardias, y volvíamos a la base con la esperanza de que, si hacíamos todo correctamente, lograríamos sobrevivir hasta la próxima rotación, y, tal vez, volver a casa algún día. El punto de quiebre llegó cuando, en una nueva incursión de reconocimiento, nuestro escuadrón fue enviado a una zona cercana a la tumba subterránea. El mero hecho de acercarnos al lugar encendió las alarmas mentales de todos. Aún así, avanzamos, con el pulso helado y el corazón bombeando a un ritmo frenético. En el transcurso de la marcha, uno de los compañeros con quienes mejor me llevaba, comenzó a susurrar casi sin darse cuenta. «Ellos nos llaman», repetía, sin despegar la mirada de un punto indefinido. Le pregunté qué le ocurría, pero no me respondía de manera coherente. Solo musitaba frases en francés que ni siquiera sabía que él podía pronunciar. Llegamos a un riachuelo, y decidimos hacer una parada para hidratarnos y reorganizarnos. Mientras cada uno se encargaba de sus tareas, mi compañero, el mismo que parecía afectado, se introdujo en la selva sin avisar a nadie. Tardamos un par de minutos en darnos cuenta de su ausencia. Nos dividimos para buscarlo. Me interné a toda prisa, llamándolo en voz baja, pues no queríamos delatar nuestra posición. De pronto, lo vi. Estaba de rodillas, frente a un árbol grande, golpeando el tronco con la culata de su arma, y repitiendo una y otra vez algo en francés. Corrí hasta él y lo sacudí. Tenía los ojos en blanco, y balbuceaba sobre soldados, que lo necesitaban bajo tierra. Empezó a forcejear conmigo, como si me confundiera con un enemigo. Sus fuerzas eran impresionantes pese a su complexión. Me vi obligado a pedir ayuda. Entre varios logramos reducirlo y tranquilizarlo, pero su crisis no era normal. Parecía poseído por un frenesí que desconocíamos. Regresamos a la base tan pronto pudimos, suspendiendo la misión, alegando que teníamos un hombre en estado crítico. Al llegar, los médicos lo examinaron sin encontrar heridas o fiebres. Se limitaron a concluir que sufría un shock nervioso. Fue aislado para observación. Sin embargo, todos en el escuadrón sabíamos que algo más había detrás. Esa noche, me aferré a mis dog tags, y recé por primera vez en mucho tiempo, con la esperanza de que una fuerza superior ahuyentara la oscuridad que sentía expandiéndose a mi alrededor. Un oficial de mayor rango nos interrogó por separado. Quería saber si había consumo de sustancias o alguna disputa interna que explicara el comportamiento de nuestro compañero. Negamos cualquier posibilidad semejante. Le hablamos de los sueños, de los rifles clavados, de los murmullos en la noche, pero todo sonó loco, incluso para nosotros. El oficial frunció el ceño, anotó un par de cosas en su libreta, y zanjó la conversación con un «Descansen, soldados, ya nos ocuparemos de esto». Pero su mirada de preocupación delataba que no se tragaba la historia oficial de la simple fatiga de combate. Las semanas siguientes transcurrieron con una especie de velo espectral sobre la base. Llegaban reportes de avistamientos extraños en la selva, gritos en la madrugada que parecían proceder de ninguna parte, y soldados que referían pesadillas cada vez más perturbadoras. El rumor de la tumba de bambú
corría como pólvora, y aunque las órdenes eran no difundir rumores infundados, nadie podía ignorar que algo raro pasaba. Un día, me dirigí a la enfermería para ver a mi compañero afectado, con la esperanza de encontrarlo mejor, pero me dijeron que lo habían evacuado para exámenes más especializados. Nadie me dio más detalles. Una noche, no pude conciliar el sueño, así que me senté en un bordillo cercano a la alambrada perimetral. El calor de la noche me asfixiaba, y sentía el terror a flor de piel sin razón aparente. Escuché pasos tras de mí, me giré, y vi a uno de los compañeros que también había estado en la misión de la tumba. Se sentó a mi lado, encendió un cigarrillo, y me confesó en voz baja: a veces pienso que esa gente no puede descansar porque fueron olvidados, abandonados. Tal vez están tratando de terminar su guerra a través de nosotros. Quizás creen que podemos darles las armas y la oportunidad de luchar otra vez. No supe qué responder. Me sentía absurdo hablando de fantasmas, pero todo lo que habíamos vivido se acercaba más a lo sobrenatural que a cualquier otra explicación lógica. Recordé las palabras de esos sueños, la forma en que los cadáveres momificados parecían suplicar con sus cuencas vacías. Por un instante, creí escuchar el eco de un grito lejano que provenía de la selva, pero quizás era solo mi mente jugándome una mala pasada. La tensión no hizo sino aumentar. Comenzaron a darse pequeños incidentes, un soldado que desaparecía unas horas, y luego era encontrado desorientado cerca de la alambrada. Otro que se levantaba en mitad de la noche, dormido, y repetía nombres franceses en voz baja. Incluso hubo un caso en el que un muchacho recién llegado a la unidad alegaba ver figuras marchando en fila al borde del bosque cuando hacía su ronda de vigilancia. Las anécdotas tenían un punto en común. Siempre referían a la presencia de esos antiguos soldados, como si quisieran manifestarse ante cualquiera que hubiera oído su historia o pisar sus dominios. Hubo quien intentó quemar la trampilla donde estaban los ataúdes para ver si así rompían la maldición. Otros querían colocar cruces o realizar alguna ceremonia religiosa, pero las órdenes superiores eran claras. No debíamos intervenir más en ese tema. Nos prohibieron acercarnos al lugar sin permiso estricto. El ejército, al fin y al cabo, no creía en fantasmas, ni en que la historia de hombres muertos décadas atrás pudiera influir en la guerra actual. El mando tenía preocupaciones más tangibles: ataques enemigos, emboscadas, la logística para mantener la base activa. Sin embargo, para nosotros, resultaba imposible ignorar la sensación de que la sombra de la muerte se había vuelto más grande. Recuerdo que, una tarde, cuando ya consideraba que nada podía sorprenderme, llegó un enviado del alto mando a recabar más información sobre lo que habíamos visto. Tenía aspecto serio, y no se anduvo con rodeos. Me han informado de un hallazgo de féretros con restos de militares extranjeros. Necesito saber con exactitud lo que vieron. Le di un relato breve, más comedido, pues temía que me tomara por loco si mencionaba las apariciones o los sueños. Sin embargo, él pareció intuir que ocultaba algo, y me preguntó directamente: ¿algo fuera de lo normal en ese lugar? Lo miré a los ojos, y con la voz casi ahogada le dije: lo que pasa allí no pertenece al mundo de los vivos. No respondió nada. Anotó algo en su libreta y me pidió que lo acompañara a hablar con mi superior. Al día siguiente, se marchó, dejándonos en la misma incertidumbre, pero su visita despertó una mínima esperanza de que, tal vez, alguien en la cadena de mando se tomara en serio lo que ocurría. Pronto, la rutina bélica nos absorbió de nuevo. Salimos en más misiones, soportamos días de lluvia interminable y noches de calor sofocante, el retumbar de la artillería lejana y la incógnita de si alguien se acercaría por detrás con intenciones letales. No obstante, la presencia de la tumba de bambú nos acompañaba, como una marca indeleble en nuestra psique. Cada vez que cruzábamos miradas, sabíamos que el resto también recordaba aquellos ataúdes colocados en fila, esa imagen imposible de borrar. A veces, cuando estaba a solas, se me presentaban flashazos de cuerpos en descomposición, pidiéndome que alzara mi fusil y los liderara en un asalto inexistente. Aunque luchaba por apartar esas visiones, se quedaban impregnadas en mis párpados cerrados. En una de nuestras salidas, recibimos información de que un grupo enemigo planeaba moverse cerca de los afluentes donde habíamos encontrado aquel escondite. Nos enviaron a interceptar, o, al menos, a vigilar los movimientos. El camino nos llevó, sin remedio, a pasar a escasa distancia de la zona maldita. El ambiente se tornó gélido, a pesar de la humedad sofocante. Sentía que la selva se enrarecía. Caminamos con cautela, dando grandes rodeos para evitar la trampilla,
y toda esa área asociada al hallazgo siniestro. Por un momento, creímos que lo lograríamos sin incidentes. Sin embargo, cerca de un árbol gigantesco, percibimos un olor insoportable, algo putrefacto. Temimos haber dado con algún cadáver reciente. Exploramos, y, para nuestro horror, hallamos un cadáver. Sí, pero no era un vietnamita ni un americano actual. Vestía jirones de uniforme antiguo francés. Y su rostro, momificado, conservaba una expresión de agonía. El cuerpo yacía a mitad de la maleza, como si hubiera salido de su ataúd, para arrastrarse hasta allí. Uno de mis compañeros lanzó un grito ahogado, retrocediendo con espanto. Observé aquel rostro consumido, y tuve la certeza de que era el mismo que aparecía en mis pesadillas. La mente se me nubló. El horror sumado al desconcierto me paralizó. ¿Cómo demonios había llegado ese cadáver ahí arriba? Todo indicaba que había sido movido hace poco. Una mano huesuda parecía señalar hacia algún lugar entre los árboles, casi como implorando que lo siguieran. El veterano del grupo tragó saliva y susurró: «Se han salido de sus cajas». En ese instante, un escalofrío colectivo nos recorrió. El líder ordenó que no nos detuviéramos más, y que siguiéramos avanzando. Nadie protestó. Huimos de ese rincón, como si nos persiguieran los mismos espectros. Pero sabíamos que era imposible escapar de aquello. Estaba en nuestras cabezas, en cada silbido del viento, en cada crujido de ramas bajo nuestros pies. Cuando, finalmente, hicimos el alto para montar un puesto de observación, ninguno lograba reponerse del impacto. Nos turnamos para vigilar, y tratar de dormir algo. Durante mi turno de sueño, me envolvió otro sueño lúgubre. Corría por la trinchera de un escenario antiguo, rodeado de hombres con uniformes desgastados, sintiendo el humo de pólvora que no se correspondía con la tecnología moderna. Gritaban órdenes en francés, disparaban mosquetones viejos, y yo estaba en medio, sin entender si era su enemigo o su aliado. La confusión se mezclaba con la angustia de verlos caer heridos, con rostros que me imploraban: «No nos olvides». Desperté entre jadeos, con la garganta seca, y comprobé que el amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo. Las órdenes de la base cambiaron de pronto. Recibimos la noticia de que nuestra posición se replegaría. Al parecer, la guerra en ese sector tomaba otro rumbo. En parte, me alivió saber que nos alejaríamos de la tumba de bambú. Al mismo tiempo, me carcomía la pregunta de si, al marcharnos, quedarían aquellos espíritus abandonados por enésima vez, atrapados en un limbo. Nos retiramos en helicópteros que nos recogieron en un claro improvisado. Mientras el viento de las aspas levantaba polvo y hojas, sentí el impulso de mirar por última vez la selva. En mi mente, se formó la imagen de los ataúdes de bambú, de aquellos soldados cuyas almas parecían varadas, anhelando una batalla que nunca acabó. El regreso a la retaguardia fue silencioso. Al pisar tierra segura, pensamos que todo aquello quedaría en la distancia, pero nuestra mente no funciona con tanta facilidad. Esa misma noche, y muchas otras, soñé con los soldados franceses. Los veía emerger de la tierra, arrastrando sus fusiles oxidados, clamando con voces huecas que yo dirigiera su avance, como si esperaran que mi presencia, mi vida, les devolviera a la contienda que les fue arrebatada. Despertaba sintiendo un peso en el pecho, como si alguien se sentara sobre mí. Algunos amigos decían que, con el tiempo y la distancia, los recuerdos se desvanecen, pero ya han pasado muchos años desde aquella experiencia, y no hay noche en la que no piense en esos ataúdes. Con el transcurrir de la guerra y mi posterior salida del ejército, intenté rehacer mi vida. Regresé a mi tierra, y allí encontré un poco de paz, rodeado de la rutina que antes me había parecido tan sofocante. Sin embargo, la tranquilidad no fue total. Cada cierto tiempo, vuelven a mí aquellos sueños, y a veces despierto empapado en sudor, seguro de haber escuchado disparos antiguos que retumban en mi habitación. Supe que otros compañeros vivieron experiencias similares, y algunos nunca se recuperaron del todo. Un par de ellos terminaron sus días sumidos en el alcohol, tratando de acallar las voces de los muertos. Otro optó por el silencio. Jamás habló de la guerra, como si las palabras pudieran reabrir las heridas. Yo, en cambio, decidí contar esta historia. Me costó años armar el valor suficiente para poner en palabras lo sucedido. Todavía me acomete el temor de que alguien me tache de loco, o me acuse de inventar una fábula grotesca. Pero sé lo que sentí, sé lo que vivimos todos los que estuvimos allí. Ese lugar existe. Esos ataúdes de bambú están o estuvieron ahí, ocultos en la penumbra de la selva vietnamita, con los restos de hombres que, en vida, pertenecieron a otra guerra.
Hombres que murieron sin tener un entierro digno, y que, de algún modo retorcido, parecían buscar la forma de pelear una vez más, o de que alguien reconociera su sacrificio. Tal vez algún día esas almas encuentren la paz. Quizás haya algún ritual, o un acto de humanidad que logre cerrar ese capítulo siniestro, pero mientras tanto, aquellos de nosotros que los encontramos, seguimos cargando con el peso de haber perturbado su reposo. A veces me pregunto si lo correcto hubiera sido prender fuego a esos ataúdes, o avisar a sus familiares en el viejo continente. Me atormenta la certeza de que, en la confusión de la guerra, no se hicieron los trámites adecuados para repatriar sus restos. Solo sé que sus miradas vacías permanecen grabadas en mi conciencia, recordándome que las guerras dejan demasiados asuntos pendientes, demasiados muertos, sin sepultura digna, demasiados traumas que pasan de una generación a otra. He llegado a plantearme si el verdadero horror no reside solo en esa experiencia sobrenatural, sino en la deshumanización de la guerra misma. Resulta escalofriante pensar que esos soldados que aparecían en mis sueños podrían haber sido hombres de carne y hueso con familias y anhelos, que un día fueron enviados a luchar a una tierra extraña y allí quedaron olvidados. Lo paranormal, en este caso, parece una consecuencia, una manifestación de la injusticia de un conflicto tras otro, en un lugar donde la muerte se ha acumulado sin un cierre adecuado. Y tal vez, estos espectros no buscan venganza, sino reconocimiento, la simple compasión de un entierro digno y un adiós respetuoso. Con el paso del tiempo, aprendí a no evadir mis pesadillas, sino a escucharlas con atención y a tratar de comprender lo que me dicen. En esas visiones, siempre hay un punto en que los soldados franceses se giran hacia mí con los ojos huecos y pronuncian una frase en su lengua: liberté. La libertad que no tuvieron en vida, la libertad que nosotros mismos fuimos a defender o a arrebatar, dependiendo del bando o de la perspectiva. Y ahí me despierto, sintiendo que, tal vez, si la humanidad tuviera más memoria y más compasión, nos ahorraríamos tantas tumbas anónimas, tantos espectros clamando en la oscuridad. No sé cuánto tiempo me quede en este mundo, pero, mientras respire, llevaré conmigo la marca de la tumba de bambú. A veces me pregunto si, al morir, seré uno de esos espíritus en pena que vagan buscando una causa perdida. Por eso decidí narrar, con la mayor honestidad posible, lo que vivimos. No quiero que nadie más cometa el error de creer que los muertos se quedan inertes bajo la tierra, sin nada más que decir. En esa selva, aprendí que las historias inconclusas generan ecos que reverberan incluso en la carne viva de los soldados que aún caminan, y que la línea entre la vida y la muerte puede ser tan difusa como la bruma que cubre los árboles al amanecer. Con este relato, no busco fama ni reconocimiento. Tan solo anhelo que las voces de quienes yacían en esos ataúdes de bambú encuentren un oído dispuesto a escuchar, y que alguien, en algún lugar, comprenda que detrás de cada cadáver olvidado hay una historia, un nombre, unos sueños que nunca se cumplieron. Si al compartir mi experiencia puedo darle un ápice de paz a esos espíritus, aunque sea en mi conciencia, entonces habré hecho algo significativo con la carga que arrastro. Puede que no sea un exorcismo formal ni una ceremonia religiosa, pero es mi forma de alzar la voz y decir: los vimos, los escuchamos, lamentamos su destino. A veces, cuando siento el viento nocturno azotar la ventana de mi habitación, recuerdo los sonidos de la selva, el zumbido de los mosquitos, el olor de la vegetación podrida, y sobre todo, la imagen imborrable de esos fusiles clavados en la tierra, como cruces improvisadas, esperándonos al amanecer, marcándonos con un mensaje que jamás podremos olvidar. Todavía me pregunto cómo fue que aparecieron allí, quién o qué los colocó con esa intención simbólica tan precisa. Al final, llegué a la conclusión de que fue la señal de un pacto roto entre la vida y la muerte, entre nuestro mundo tangible y las sombras de quienes pelearon antes que nosotros. Conservo la fotografía que tomamos en aquel subterráneo, aunque he pensado en destruirla muchas veces. Cada vez que la observo, siento que esos ataúdes me miran desde la oscuridad del papel, reclamando justicia, o tal vez, solo una despedida. No he tenido el valor de mostrarla a casi nadie, salvo a un viejo amigo que sirvió conmigo. Él la vio, se quedó en silencio, y al final exhaló un suspiro denso, como si exorcizara un dolor profundo. Sí, ahí están. Fue lo único que dijo, dándome la certeza de que no fue un sueño colectivo, que aquello fue tan real como el aire que ahora mismo respiro. Por eso, al ponerle palabras a esta historia, no pretendo más que aclarar mis propios fantasmas y, tal vez,
honrar un poco a quienes reposan en ataúdes de bambú olvidados en la selva. Ojalá este testimonio sirva de advertencia para quien crea que la guerra es solo cuestión de victorias y derrotas tangibles, de disparos y uniformes. Hay dimensiones que ignoramos, fuerzas que se alimentan del dolor y la incertidumbre, memorias que no aceptan un final fácil. Aquel escuadrón y yo lo aprendimos de la forma más brutal cuando encontramos ese escondite subterráneo y desatamos algo que sigue vivo en nuestras pesadillas. Ahora, al evocar estas líneas, siento un soplo helado que recorre mi nuca. Tal vez sea solo la sugestión o el recuerdo vivo de lo que experimenté. Sin embargo, me invade la certeza de que, en alguna parte, en las profundidades de la selva, los ataúdes de bambú continúan su reposo turbado. Quizás ya no esté el escuadrón allí para oír susurros, pero me basta con cerrar los ojos para sentir el llamado de esos soldados, como un eco constante que se repite en los recovecos de mi mente. Su guerra terminó hace muchas décadas, pero su anhelo de redención o de reconocimiento persiste, flotando en la penumbra. Y así seguirá hasta que, de algún modo, alguien cumpla el rito que ellos ansían. No sé cuál es ese rito, ni quién se atreverá a llevarlo a cabo. Solo sé que mi conciencia nunca volverá a estar en paz total, y que este testimonio es mi único aporte para dar constancia de que, a veces, los muertos siguen librando batallas invisibles, y que el horror de la guerra no se queda en las balas y las trincheras, sino que se adhiere al tejido mismo de la existencia, prolongándose más allá de lo que creemos posible. No pido que crean o no crean en lo sobrenatural, basta con que escuchen, con que sientan la magnitud del silencio que envuelve aquellos pasillos subterráneos, y comprendan que no se puede pisotear la vida, o la muerte sin consecuencias. Esta ha sido mi historia, un testimonio de horror que todavía me persigue. Es el recuerdo de un día, y de una noche, en que supimos que la guerra no se libra solamente entre vivos, y que la línea que separa lo real de lo imposible, puede romperse con la fragilidad de una tapa de ataúd de bambú. Tal vez, tras tantas palabras, mi alma se haya descargado un poco. Pero sé que esta historia de terror militar seguirá viva cada vez que el viento sople en la selva de Vietnam y revuelva las hojas que cubren el suelo. Y mientras haya soldados que recuerden, habrá un tenue hilo que mantenga a los muertos presentes, pidiéndonos que no repitamos los mismos errores, y que entendamos que, en último término, la muerte no cierra todas las puertas, sobre todo cuando la memoria de los caídos no encuentra reposo. En mi última noche en aquel infierno verde, antes de ser trasladado a otra zona, soñé por enésima vez con esos soldados franceses. Esta vez, no me parecían agresivos, ni me hablaban en murmullos. Los vi formados, como si fueran a recibir a un oficial. Cuando me acerqué, me saludaron con un gesto militar, y pude leer en sus rostros una extraña mezcla de alivio y tristeza. Uno de ellos extendió la mano, ofreciéndome algo que no alcancé a ver con claridad. Desperté sobresaltado y llorando, con un dolor inexplicable en el pecho. Al día siguiente, partí con mi escuadrón, sin mirar atrás, sabiendo que, en esa selva, quedaba parte de mi alma y de la suya. Así concluye mi relato, si es que puede tener un final. Quizás, al compartirlo, la tumba de bambú deje de ser un secreto sepulcral. Quizás otros entiendan que hay historias en la guerra que no se pueden enterrar tan fácilmente. Y tal vez, solo tal vez, esas almas que nos visitaron en sueños encuentren, a través de nuestras palabras, un rastro que las guíe hacia la luz, lejos de la oscuridad interminable en que se hallaban atrapadas. No sé si algún día podré hallar la plena serenidad, pero al menos sé que he intentado plasmar lo que ocurrió, para que no se pierda en el olvido. En cuanto a mí, solo me queda afrontar mis noches sabiendo que, cuando las sombras acudan a mi mente, tendré el valor de mirarlas de frente, y recordar que no somos los únicos que caminan por el campo de batalla. Hay fuerzas, memorias, historias, que no se detienen ante la muerte, ni ante el paso del tiempo. Y esa es la verdad más aterradora que aprendí en la tumba de bambú. Sacrificio del monte sagrado. Hará ya varios inviernos, me llegó la noticia de que debíamos partir hacia un punto específico de una selva en Asia. El comunicado era difuso. Apenas mencionaba que en la zona se había incrementado un flujo de actividad desconocida, posiblemente amenazas terroristas o grupos insurgentes. No había detalles precisos, pero se hablaba de un monte sagrado y de la necesidad de reconocimiento del terreno. Nada de eso me sonó alarmante. En el papel, parecía un trabajo más, una misión como tantas otras en las que uno se cuela en un lugar peligroso, hace un mapeo de la situación y sale con la información necesaria. Para ser franco,
Me entusiasmaba la idea de explorar un lugar del que se decía que pocos habían regresado. Mi mente, por aquel entonces, todavía era ingenua, hambrienta de historias y leyendas que pudiera contar luego como anécdotas de un soldado curtido. Cuando llegamos a la base improvisada en las afueras de la región selvática, percibí por primera vez la tensión en las miradas de los lugareños. Nadie quería acercarse demasiado a nosotros. Parecían temernos más que admirarnos. O tal vez no era miedo hacia el uniforme, sino una repulsa hacia la montaña. Una anciana, a quien recuerdo porque sus manos temblorosas sujetaban una especie de collar con amuletos, se acercó a nuestro capitán y murmuró algo en un dialecto que no entendíamos. Sin embargo, su tono era inequívoco. Imploraba que no subiéramos a ese monte. Su voz frágil se rompió al final de la frase. Y luego se marchó rápidamente, como si temiera quedar contaminada por nuestra presencia. Me incomodó ver ese rechazo tan visceral. Me dije a mí mismo que solo eran supersticiones, que encontraríamos narcotraficantes o contrabandistas en el peor de los casos, pero no algo sobrenatural. Nuestro capitán, al ver la reacción de la gente, reunió al escuadrón para dejarnos clara la importancia del sigilo. No sabemos con exactitud qué ocurre en esa elevación, pero nuestro objetivo es subir al punto más alto, trazar rutas de aproximación y documentar cualquier comportamiento sospechoso, indicó con su voz grave. Si hay culto, rituales o actividad criminal, tomaremos nota de todo. Procuren no caer en provocaciones ni en historias fantásticas. Somos militares, no cazadores de mitos. Luego de 2 días de preparativos, me disculpo por emplear la palabra días en forma de conteo, pero creo que es necesario para la narrativa. Partimos al amanecer. El clima era húmedo, y nos adentramos a la selva con la determinación que nos caracterizaba. El follaje era denso, la humedad era sofocante, y nos acompañaba un murmullo constante de insectos y aves desconocidas. Uno de mis compañeros, que siempre buscaba conversación para romper la tensión, me dijo con ironía: he escuchado que en este tipo de misiones, nos topamos con guerrilleros. ¿Crees que aquí se esconda algo realmente peligroso? Yo sonreí con desgano y contesté: solo espero que el enemigo no sea esta selva infernal. Con tanto calor y tanta maleza, no habrá quien pueda respirar tranquilo. La caminata hacia el monte sagrado no fue simple. El camino serpenteaba entre gigantescos árboles centenarios y pantanos, que no aparecían en nuestros mapas. A cada paso, debíamos asegurarnos de no quedar atrapados en el fango. Luego de horas de ascenso, nos vimos obligados a pernoctar en un claro improvisado. Allí notamos algo extraño. El viento parecía susurrar palabras. Al principio pensé que era mi mente jugando con el murmullo de las hojas, pero varias personas del escuadrón lo oyeron también. ¿Oyes eso?, me susurró uno de mis camaradas. Asentí, sin saber qué responder. El segundo día de ascenso, nuevamente. Me disculpo por usar la palabra segundo, pero es que resulta imposible narrarlo de otra manera. Fue todavía más agotador. Sin embargo, por la tarde, la montaña empezó a ofrecer espacios abiertos, donde podíamos reagruparnos y trazar la ruta con más claridad. Para cuando alcanzamos la cima, ya había caído la noche. El capitán ordenó que instaláramos un pequeño campamento en la parte más llana. El aire allí era más fresco, pero también tenía una cualidad inquietante, como si la atmósfera estuviera cargada de presagios. El silencio era abrumador, roto solamente por un canto lejano, que uno no podía ubicar con exactitud. Deben de ser aldeanos, o quizá otro tipo de nómadas que habitan las cercanías, comentó el capitán, sin mucha convicción. Sin embargo, ese canto no se parecía a nada que hubiera oído antes. Repetitivo, rítmico, con palabras ininteligibles que se impregnaban en los oídos como un eco enfermizo. Esa fue la primera noche en la que todo cambió. Intentamos dormir en nuestras tiendas, sin demasiada luz para no alertar a posibles hostiles en la zona, pero la niebla se hizo espesa de forma repentina. Se colaba entre los árboles, y envolvía nuestro improvisado campamento con un velo blanco que apenas permitía ver un par de pasos por delante. Mis sentidos se agudizaron, y tuve la sensación de que algo pasaba a mi lado, rozándome el brazo. ¿Eres tú?, dije en voz baja, esperando que fuera alguno de los míos. Sin embargo, no obtuve respuesta. El corazón me latía con fuerza, y un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Minutos después, otro compañero susurró: «Hay alguien aquí afuera». Pero nadie veía nada claro. Empezamos a encender linternas. La niebla devolvía el haz de luz con una opacidad inquietante. Al amanecer, cuando la niebla se disipó un poco,
revisamos el perímetro. Fue entonces que advertimos las primeras llagas en la piel de uno de nuestros camaradas. Llagas con formas geométricas extrañas, finas líneas rectas que se unían con un patrón casi perfecto en el brazo. No me duele, aseguró, inquieto. Pero no estaba allí anoche. Apareció de la nada. Creímos al principio que sería algún tipo de reacción alérgica, quizá de una planta venenosa. Desinfectamos la zona y continuamos con nuestro plan. Proseguimos explorando la parte más alta del monte y encontramos ruinas de lo que parecían construcciones antiguas. Una suerte de columnas pétreas que, a todas luces, habían sido erigidas por una civilización muy antigua. No teníamos idea de que en esa región existieran tales restos arqueológicos. Parecía un templo en ruinas, y sus muros tenían grabados casi borrados por el paso del tiempo, pero aún se distinguían siluetas humanoides, inclinadas ante una figura central, tan imponente como irreconocible. Hasta el capitán, normalmente escéptico y frío, frunció el ceño con un gesto de inquietud. Esa noche, la niebla regresó, más densa que antes. Los cánticos volvieron a resonar, esta vez más próximos. Sentí que las voces me atravesaban el pecho, provocándome una náusea extraña. No me atrevía a salir de la tienda. Aún así, no era el único perturbado. Escuchaba el murmullo de mis compañeros, confusos, temerosos. De pronto, un alarido sobrecogedor rompió el silencio. Corrí hacia donde creía que provenía el grito, y encontré a un compañero tendido en el suelo. Estaba retorciéndose, y los mismos símbolos que habían brotado en el brazo de aquel primero, empezaban a expandirse por su cuello y su rostro. «Ayúdame, por favor», suplicó con un hilo de voz. Solo atiné a sostenerlo, sintiendo como su piel ardía de forma antinatural. No logré hacer nada. Poco a poco, se quedó inmóvil, y entonces pasó algo que jamás creí posible. Su cuerpo se elevó unos centímetros, como si el mismo aire lo sostuviera. La linterna que sostenía temblaba en mis manos, y yo me quedé congelado, contemplando aquella escena que desafiaba toda lógica. Instantes después, el cuerpo se desplomó, inerte, con una expresión de terror dibujada en el rostro. Nadie dijo nada, pero supe que todos habíamos presenciado aquel suceso macabro, como si algo invisible lo hubiese alzado. Se armó un revuelo en el campamento. «¿Qué diablos fue eso?», gritó uno de los veteranos. «Esto es brujería o quién sabe qué cosa», exclamó otro, visiblemente fuera de sí. El capitán trató de imponer calma, pero su rostro reflejaba la misma incertidumbre que todos teníamos. Alguien propuso que bajáramos inmediatamente de la montaña, pero la niebla era tan espesa, que corríamos el riesgo de perdernos en un terreno empinado y resbaladizo. El capitán ordenó esperar a que amaneciera para emprender la retirada. La noche fue eterna. No pude dormir. El canto no cesó. Era un murmullo lejano, como un rezo. Algunas voces parecían más graves, y otras eran finas, como lamentos lastimeros que se cruzaban con un ritmo hipnótico. Cuando al fin llegó la mañana, no nos habíamos movido un solo paso del campamento, acurrucados en silencio. Entonces descubrimos que otro miembro del equipo, uno que antes había jurado pararse en guardia, yacía muerto con las mismas llagas geométricas. Tampoco su cuerpo estaba tocando completamente el suelo. Flotaba un par de centímetros sobre el pasto húmedo, como si la muerte lo hubiera dejado en ese estado de levitación imposible. Nadie quiso acercarse a examinar el cadáver. Había algo profano en esa imagen. Solo el capitán se atrevió, y al tocar el cuerpo, este cayó al piso, levantando un polvo blanco, quizás esporas o cenizas, que se esparcieron en el aire. Fue un espectáculo desolador. En ese instante decidimos partir, con la esperanza de que al descender, todo volviera a la normalidad. Hicimos nuestros preparativos en tiempo récord. Disculpo la palabra récord, pero no se me ocurre otra forma de expresarlo. Sin embargo, al emprender el camino hacia abajo, notamos algo aterrador. La senda que habíamos seguido antes parecía alterada, como si la vegetación y las rocas hubiesen cambiado de lugar durante la noche. Era imposible orientarnos con nuestro mapa. La brújula giraba sin sentido. El capitán maldijo en voz alta, golpeando con rabia una roca cercana. Sin otra opción, avanzamos con cautela, buscando referencias que nos ayudaran a descender. De pronto, uno de los compañeros señaló hacia un extremo y dijo: «Miren, eso parece un sendero». Fuimos tras él, pero tras un rato de camino, regresamos inexplicablemente al campamento base que habíamos intentado abandonar. «¿Qué brujería es esta?», gritó alguien, con el rostro desencajado. Esa jornada transcurrió entre intentos infructuosos de hallar la ruta de vuelta. Notábamos cómo el tiempo se estiraba,
y el sol, aunque alumbraba, no nos otorgaba consuelo alguno. El calor se sentía asfixiante, y, a cada minuto que pasaba, la angustia aumentaba. Uno de mis compañeros, a quien siempre consideré muy racional, comenzó a rezar en voz baja, implorando la ayuda de cualquier divinidad que pudiera escuchar. Que sea un delirio colectivo, pensé, intentando aferrarme a alguna explicación lógica. Pero había algo más, algo que se notaba en el aire, una presencia que nos vigilaba, que tal vez se divertía con nuestro tormento. Fue esa tarde cuando aparecieron más llagas en varios de nosotros. Yo, por suerte, no las presentaba todavía, pero presencié como uno de los soldados, que venía caminando a mi lado, se detuvo de pronto y gritó. Su mano temblaba mientras se arremangaba la camisa. Unas líneas rectas y curvas se entrelazaban en su antebrazo, formando una figura geométrica siniestra. Empezamos a desinfectar, a vendarle, a darle agua y analgésicos, pero nada parecía calmar su desesperación. Lo llevamos cargando hasta el campamento nuevamente, sin saber cómo actuar. «Esto no es de este mundo», murmuró con la voz entrecortada. «Esos cánticos». Escucho voces dentro de mi cabeza. Un par de soldados sugirieron que hiciéramos guardias por turnos. Tal vez de noche encontráramos la forma de salir si caminábamos con precaución. Pero el capitán se negó, alegando que sería un suicidio aventurarse con la niebla y los cantos embrujados. Así que pasamos otra noche en aquel lugar de pesadilla, rodeados por el murmullo de esas voces que no entendíamos, intentando atrincherarnos en lo poco que quedaba de cordura. En medio de la oscuridad, escuché una conversación desesperada entre dos compañeros. Uno le decía al otro: «Todo esto es culpa de nuestros superiores, sabían de la leyenda y nos mandaron acá sin advertirnos. Nos han entregado a esta cosa». El otro le respondía, con una voz trémula: «Cálmate. Quizás podamos escapar, si ofrecemos algo a quien sea que domine esta montaña». Mi sangre se heló al escucharlos hablar de sacrificios. Podía ser que estuviéramos cayendo en la superstición más primitiva. No obstante, la realidad se presentaba ante nuestros ojos con horrores que escapaban a cualquier raciocinio. Esa noche, las sombras cobraron vida entre los árboles. Vi figuras deambulando, rodeando el campamento. No distinguía sus rostros, apenas siluetas humanas que se deslizaban con lentitud. «Capitán», susurré. «Hay movimiento». Él se incorporó con el arma en mano, pero al iluminar la zona, la niebla reflejaba la luz de forma traicionera, impidiendo ver algo definido. Otro soldado abrió fuego, disparando al vacío, convencido de que algo se acercaba. El estruendo retumbó en las paredes de la montaña, y por un instante, los cánticos se interrumpieron. A la mañana siguiente, salimos a revisar el perímetro en busca de huellas de quienes pudieran haber rondado el campamento. No encontramos nada, ni un rastro de pisadas. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas e intactas. Sin embargo, hallamos un nuevo cadáver flotando. Esta vez era uno de los soldados que había estado montando guardia. Yacen sus ojos abiertos en una expresión de absoluto pavor, las llagas geométricas extendidas por todo el torso. Me acerqué con el corazón en un puño, sintiendo que, con cada vida que se perdía, la montaña nos amarraba con cadenas invisibles. Esa misma jornada, el capitán adoptó una postura distinta. «Debemos movernos, con o sin luz, con o sin buena visibilidad. Esta montaña nos va a enloquecer antes de que nos mate, y no podemos quedarnos de brazos cruzados». Todos asentimos en silencio, pues compartíamos su urgencia. Empacamos lo indispensable y partimos en grupo, intentando descender una vez más, guiándonos por intuición, y por lo que quedaba de nuestros mapas destrozados. En el camino, la maleza parecía enredarse aún más. Las ramas crujían bajo nuestros pies, con un sonido escalofriante, y tuvimos la sensación de que el suelo se movía ligeramente, como si la montaña se agitara ante nuestra presencia. Un grito de advertencia surgió de la retaguardia. «Cuidado, la tierra se está hundiendo». Efectivamente, el piso se abría en pequeñas grietas que dificultaban avanzar. Por poco, un compañero se quedó atrapado en un hoyo pantanoso hasta la cintura, y tuvimos que usar sogas para liberarlo. «Nunca había visto algo así», comenté, con la respiración entrecortada. «He estado en pantanos, en junglas, en desiertos, pero esto es como si la misma naturaleza estuviera viva y nos quisiera retener». Nadie me replicó. Era un pensamiento que se repetía en la mente de todos. Logramos avanzar buena parte del día, pero anocheció con demasiada rapidez. Montamos de nuevo un campamento improvisado bajo unos árboles que ofrecían un mínimo resguardo. Allí surgió un plan descabellado.
¿Y si intentamos devolver lo que esta cosa cree que le debemos?, dijo uno de los compañeros más jóvenes. El capitán lo miró con desdén. No cedas a la locura, no somos un grupo de fanáticos, replicó con frialdad. Pero el soldado insistió. Capitán, con todo respeto, hemos visto llagas que aparecen sin explicación, cuerpos flotando, cantos imposibles. ¿Acaso sigue pensando que esto es algo normal? La discusión subió de tono. Algunos abogaban por encender una fogata y quemar ofrendas, o rezar, o simplemente clamar por misericordia a la entidad que allí habitara. Otros opinaban que debíamos mantenernos firmes, no sucumbir al terror. Yo sentía un pánico indescriptible, pero todavía me aferraba a la idea de que era preferible seguir intentando hallar la ruta de salida, a entregarnos a rituales que apenas entendíamos. Empezaron a escucharse disparos a mitad de la noche. Varios soldados se levantaron sobresaltados, apuntando sus armas al vacío. «Vienen por nosotros», gritó uno. Pero no había nadie. Fue entonces que advertimos que algunos de nosotros alucinaban. Veían sombras, escuchaban risas distorsionadas, gritaban nombres de familiares que no estaban allí. «Está jugando con nuestras mentes», murmuró el capitán. «Esto es psicológico. Sea lo que sea, quiere desestabilizarnos antes de acabar con nosotros». Otro día más transcurrió, y uno de mis camaradas más cercanos, quien no presentaba heridas, amaneció muerto. Su cuerpo también flotaba, apenas rozando el suelo con la punta de los dedos. Tuve que apartar la mirada al comprobarlo, pues su expresión era de puro horror. La única forma de bajarlo fue jalando su chaleco. Entonces cayó, como si la gravedad regresara a él solo en ese instante. Comencé a temblar y no pude parar. El capitán, al verme tan conmocionado, me dio un golpe en el casco y me espetó. «No te derrumbes, te necesito alerta». Intenté componerme, pero por dentro me sentía cada vez más cerca de la locura. Llegó un momento en que quedábamos muy pocos en condiciones de movernos con soltura. Las llagas se propagaban. Algunos comenzaban a toser con fuerza, expulsando flemas oscuras. El capitán, que aún se mantenía relativamente sano, dispuso que continuaríamos hacia abajo, aunque tuviéramos que arrastrarnos. Se escuchaban cánticos diurnos, como si no tuvieran necesidad de ocultarse bajo la noche. Era un ritmo hipnótico, más fuerte que antes. A ratos se me cerraban los ojos, y temía caer preso del mismo mal que se llevaba a mis compañeros. Finalmente, llegamos a un collado que, en teoría, debía conectarnos con la ladera inferior del monte. Pero el paso estaba bloqueado por un derrumbe reciente. No había forma de rodearlo sin escalar, y carecíamos del equipo adecuado para un ascenso técnico tan arriesgado. La frustración nos invadió. «Esto no es un accidente», masculló uno de los compañeros. «Es la montaña. Ella decide si nos deja pasar o no». El capitán gritó con furia, golpeando la pared de piedra con sus manos enguantadas, sabiendo que poco podíamos hacer para derribar semejante barrera natural. Otros comenzaron a lanzar insultos al aire, como si pudieran maldecir a la entidad que nos oía. Yo me senté a un lado, con la espalda apoyada en una roca húmeda, y por un instante lloré en silencio, desgarrado por la impotencia y el miedo. Sentí que todo nuestro adiestramiento, nuestra fuerza de voluntad y nuestro orgullo militar se estrellaban contra algo más poderoso, algo que burlaba todas las lógicas del mundo que conocíamos. Esa noche, sin un lugar claro donde acampar, encendimos una hoguera a la intemperie. Nos arriesgamos a ser vistos, pero a esas alturas poco importaba. El fuego tenue iluminaba rostros demacrados, con ojeras profundas, con marcas que comenzaban a dibujarse en pieles transpiradas. Nadie hablaba de volver a la base, porque el concepto de base empezaba a sonar irreal, como un sueño lejano de días mejores. Lo que siguió fue un pandemonio. A medianoche, la niebla regresó con fuerza. Los cánticos surgieron de todas direcciones, y lo que parecían figuras humanas se acercó a la luz del fuego. Eran cuerpos esbeltos, envueltos en ropajes antiguos, con rostros pálidos y ojos vacíos. Cada paso que daban iba acompañado de un murmullo colectivo, como si recitaran una plegaria. «¡Abran fuego!», gritó el capitán, y varios disparos retumbaron, atravesando la noche. Las balas parecían no afectar en absoluto a esas presencias. Algunas siluetas se desdibujaban, como si fueran humo, para luego reformarse en otro punto. Fue aterrador. Uno de los soldados, preso del pánico, corrió hacia la oscuridad gritando: «¡Que me lleven a mí, pero que suelten a los demás!». Quise seguirlo, sujetarlo, impedir que se perdiera en la niebla, pero fue inútil. Escuché su voz apagarse,
como si algo se lo tragara en un segundo. En el caos, me di cuenta de que el capitán había desaparecido también. Intenté buscarlo entre los árboles, iluminando con mi linterna, pero todo era confusión, y un llanto incesante de quienes quedábamos. Logré encontrar a 2 compañeros más, ambos con la mirada desorbitada. «No nos libramos de este infierno», susurró uno. «Estamos malditos». Entre nosotros 3 intentamos mantener la compostura, y buscamos la forma de retroceder, de al menos alejarnos de esos seres que parecían acecharnos en cada sombra. La niebla, sin embargo, era tan densa, que nos tragaba con su opacidad. Caminamos a ciegas, oyendo pasos y cantos a nuestro alrededor. Sentí que el suelo se estremecía, como si la montaña respirara. Luego, la tierra se hundió bajo mis pies, y caí rodando por una pendiente cubierta de piedras sueltas. Grité, esperando el impacto mortal en cualquier momento. Sin embargo, aterricé en una especie de saliente rocosa, que me dejó con la pierna derecha en un ángulo doloroso. Perdí el conocimiento unos instantes. Cuando volví en mí, no sabía cuánto tiempo había pasado. Traté de ponerme de pie, pero el dolor en la pierna me hizo chillar. Desesperado, llamé a gritos a mis compañeros, pero solo el eco me devolvía mi propia voz. Noté que la niebla se había disipado un poco en esa parte del monte, y alcancé a ver un sendero angosto que serpenteaba ladera abajo. Cojeando, me arrastré hasta él. Toda la pierna me ardía como si me la hubieran golpeado con un martillo. No sé cómo encontré la fuerza para descender. Fue un trayecto infernal. El sendero parecía alargarse sin fin, y a cada paso me crecía la certeza de que no lograría salir con vida. Pero en algún momento, cuando la noche se alejaba y la luz de un nuevo día pintó el cielo, vi un claro entre los árboles. Me aferré a esa visión con el último hálito de voluntad que me quedaba. Allí me topé con algo peor que la niebla. Un amasijo de cuerpos de mis compañeros. Algunos estaban enredados con ramas, otros yacían en lo que parecía un charco de sangre seca. Casi todos presentaban las mismas llagas geométricas, yacían con miradas perdidas, o con los ojos cerrados en expresiones petrificadas de sufrimiento. Me arrodillé entre ellos, llorando, pidiendo perdón a quien fuera, suplicando por un milagro. Casi no tenía fuerzas para moverme. Oí pasos suaves detrás de mí, volteé con terror, y contemplé a un anciano vestido con ropas extrañas. Me observaba en silencio. Llevaba un objeto colgando del cuello, parecido a un ídolo tallado en madera, una figura humanoide con rasgos grotescos. Pensé que venía a rematarme, pero no hizo ademán de atacar. Solo me miró con algo que interpreté como lástima o desprecio. Con un ademán lento, señaló la ladera de la montaña, indicándome un camino distinto. No supe si era un gesto de salvación o una trampa. Mi mente estaba tan nublada por el dolor y el horror que decidí arriesgarme. Comencé a reptar en esa dirección. El anciano se quedó parado allí, como un guardián espectral. Sentí que la montaña me dejaba salir, como si hubiera cumplido su cuota de sacrificios, y yo no fuera necesario para su hambre malsana. Casi pierdo el conocimiento varias veces. Mis llagas, que no había sentido antes, empezaban a asomarse en mi antebrazo izquierdo. 3 líneas rectas, y una curva que las unía en la muñeca. Pero no me ardían, y por un momento, me ilusioné con la idea de que, tal vez, se detendrían antes de matarme. Después de quién sabe cuánto tiempo, alcancé a divisar en la distancia el límite de la selva. Allí había hombres armados, quizás de la aldea cercana, o de alguna fuerza local, que había venido en nuestra búsqueda. Cuando me vieron, corrieron hacia mí con expresiones consternadas. Quise gritar, pero mi voz apenas era un gemido. Intenté contarles lo que había pasado, advertirles que la montaña era un lugar maldito, que no debían subir. Sin embargo, me desmayé antes de poder articular una sola frase coherente. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero al despertar en un centro médico precario, me rodeaban personas con rostros extraños, cubriéndose la boca y la nariz con mascarillas improvisadas. Susurraban entre sí, mirándome con una mezcla de compasión y horror. Uno de ellos me dijo algo en un idioma que no entendí, y luego, en un lenguaje más universal, trató de preguntarme mi nombre. No pude pronunciarlo. Sentía la garganta hecha trizas, como si hubiera gritado durante siglos. De los miembros de mi escuadrón, no supe nada más. He escuchado rumores que afirman que solo uno regresó con vida. Se dice que estaba irreconocible, con la mirada perdida y la piel marcada por extrañas cicatrices. Nunca pudieron sacarle una palabra. A veces me pregunto si hablan de mí o de algún otro desdichado que escapó de aquel monte sagrado. Porque, para ser sincero,
La persona que era antes no salió jamás de ese lugar. Lo que volvió es un hombre diferente, un ser atormentado que a duras penas entiende la realidad. Se rumorea que el gobierno local selló la zona, que nadie puede subir, y que las aldeas vecinas evitan siquiera mencionar el nombre de la montaña, como si no existiera. Dicen que los pocos que han osado asomarse a sus faldas, en busca de aventuras o por simple curiosidad, no han regresado. Y los que sí han vuelto, lo han hecho con la cordura rota, balbuceando sobre cánticos, niebla y cuerpos flotantes. Algunos hablan de un dios antiguo, dormido en la cima del monte, que exige sacrificios para mantener un equilibrio que la humanidad jamás comprenderá. Hay noches en las que me despierto sudando, con la sensación de que esos cantos retumban una vez más en mi cabeza. Cierro los ojos y veo el rostro de mis compañeros, contorsionados por un dolor imposible de describir. Veo sus cuerpos flotando, suspendidos como marionetas sin hilos, y la angustia me sacude el alma. Intento calmarme, repetirme que ya estoy lejos de esa maldita montaña. Pero un leve cosquilleo en mi antebrazo, donde se dibujan unas marcas medio borrosas, me recuerda que no se sale nunca de ese lugar por completo. Algo de esa tierra profanada vive en mi interior. Me han preguntado en varias ocasiones qué pasó en aquella misión, buscando un informe militar o una explicación racional. Nunca he podido darles nada concreto. Si abro la boca para narrarles lo que viví, la mayoría me mira con escepticismo o con horror. Es un silencio espeso, el que se genera cada vez que termino mi relato a medias. Porque sé que, en el fondo, nadie quiere saber la verdad. Es más fácil desecharla y atribuirlo todo a alucinaciones o traumas de guerra. Es más fácil creer que no existe un ente vengativo en las alturas de un monte recóndito, que cobra sus tributos en sangre y terror. He intentado rehacer mi vida, pero cada vez que cierro los ojos, revivo una y otra vez lo ocurrido. Es como una película nocturna que se reproduce sin piedad. No hay descanso posible, ni remordimientos que me salven. En mis sueños, camino de nuevo entre la niebla, escuchando cánticos susurrados en un idioma antiguo, mientras siento la mirada hambrienta de fuerzas ocultas que me siguen. De repente, veo a mis compañeros llamándome en la distancia, pidiendo ayuda, flotando apenas a unos centímetros del suelo. Y cuando corro a auxiliarlos, la tierra se rompe bajo mis pies, y caigo sin fin. Despierto con el corazón a punto de estallar, con el cuerpo empapado en sudor y las llagas ardiendo como si quisieran renacer. Hay días en los que no pronuncio una sola palabra. Me siento en un rincón de mi habitación con la mirada fija, intentando convencerme de que sigo vivo, de que esto no es otro juego cruel de ese Dios desconocido. En mi mente, veo al anciano que me mostró el camino fuera del monte, con su rostro enigmático y su ídolo tallado. ¿Quién era? ¿Un sirviente de la montaña? ¿Un espectro piadoso? ¿O acaso un hombre real tan atrapado como yo en esa trampa ancestral? Cada pregunta que me formulo carece de respuesta. Dicen que la culpa es una sombra que jamás se despega de nosotros. Y siento culpa por haber sobrevivido cuando tantos murieron. Quizá, en el fondo, soy el sacrificio viviente que el monte dejó libre para propagar su leyenda, para sembrar temor y disuadir a los incautos de regresar allí. Tal vez, esa fue mi función. Ser el mensajero del horror, la advertencia latiente de que hay fronteras que ningún hombre debería traspasar. A veces, en mis peores pesadillas, me veo regresando voluntariamente a la montaña, escalándola sin equipo, sin esperanza, con la única intención de rendirme ante el Dios que allí mora, ofrecer mi vida y poner fin a este suplicio. Pero un leve rastro de cordura me retiene, y me recuerda que, mientras siga respirando, debo alzar la voz, intentar que nadie cometa el error de subir a ese lugar. No obstante, temo que en los círculos militares y políticos prevalezca la curiosidad, o la soberbia, de creer que todo puede dominarse. Mientras tanto, cada vez que me preguntan sobre la misión en aquella selva de Asia, sonrío con amargura. Sé que mi relato sonará fantasioso, que pocos me creerán de verdad. Hay quienes, por compasión, piensan que soy una víctima del estrés postraumático, y me atienden con medicamentos y terapias, que solo alivian mis síntomas superficiales. Pero la raíz del problema sigue allí, en esa región remota, donde el Dios antiguo dormita a la espera de más sacrificios. Ahora, mientras termino de contar todo esto, me pregunto qué sentirán quienes escuchen mis palabras. Tal vez experimenten escalofríos, incredulidad o morbosa fascinación. Sin embargo, suplico que, por un instante, acepten la posibilidad de que lo increíble sea cierto, que comprendan que hay lugares en el mundo que superan nuestro entendimiento, donde las reglas de lo natural no aplican, y donde el precio a pagar es la cordura y la vida misma.